Hoy vamos a hablar de nuestro fundamento, ¿verdad? Hablamos de nuestros valores también, ¿verdad? La lección anterior fue nuestros valores. Ahora vamos a hablar nuestro fundamento. A ver, ¿por qué somos cristianos? ¿Yo por qué soy cristiano? ¿Usted por qué es cristiano? ¿Cuál es su fundamento? ¿En qué se cimenta su fe? ¿En qué se basa su fe para decir, bueno, es que yo soy cristiano, yo creo en Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice que nadie puede poner otro fundamento, ¿verdad? Que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la roca sobre la cual fundamentamos nuestra fe. Cuando nos llamamos cristianos, reconocemos al decirnos, bueno, yo soy cristiano, quiere decir que soy un seguidor de Cristo, ¿verdad? La palabra cristiano quiere decir pequeños cristos. ¿Por qué? Porque estamos reflejando la gloria de Jesucristo. Amén. O sea, buscamos las enseñanzas, buscamos obedecer a Jesús, y por eso es que somos cristianos. Ahora, Cristo quiere decir Mesías. Cristo es una palabra griega, ¿verdad? Viene de un vocablo griego que significa Mesías. En hebreo es Meshiach, ¿verdad? Entonces, este es el Mesías. Entonces, ¿qué tanto estamos reflejando a Cristo? A ver, ¿cómo estamos reflejando a Cristo? Cuando usted se enoja, cuando usted está triste, cuando usted está en angustia, ¿está realmente reflejando a Cristo? ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y aunque vamos a pasar por pruebas, de todos modos, Jesucristo nos está demandando que tengamos una actitud de fe. Diga, yo tengo una actitud de fe. Yo tengo una actitud de fe, ¿verdad? Las actitudes son importantes en nuestra vida, porque yo no puedo decir que tengo mucha fe y estoy todo triste, apachurrado, deprimido, ¿verdad? Angustiado. Pues eso no estoy reflejando que estoy confiando en Jesucristo. Como creyente, nuestro fundamento es Jesús, la roca inconmovible sobre la cual edificamos nuestra nueva vida. O sea, desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, hasta el día de hoy, esa es nuestra nueva vida, ¿verdad? Quizá antes fuimos otra cosa, antes estábamos en ignorancia, estábamos en pecado, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy Jesucristo nos dice que tiene para nosotros una vida abundante y necesitamos llegar a esa vida abundante, recibir de esa vida abundante que promete Jesús para sus hijos. Amén. Entonces, eso que edificamos a diario está fundamentado en la obra, enseñanza y mandamientos de Jesús. Cuando usted empieza a oír la palabra de Dios le empieza a limpiar. La palabra de Dios es como un manantial de agua viva que le está limpiando, ¿verdad? Del pecado, de la ignorancia, de la maldad, de la iniquidad, ¿verdad? Y hoy declaro que hay sanidad en su cuerpo, hay sanidad en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro que hay sanidad por las llagas de Cristo. ¿Cuántos quieren sanidad en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Póngase de pie y diga, yo tengo sanidad en el nombre de Jesús. Yo soy sano por la llaga de Cristo. Yo soy sano, dígalo fuerte, grítelo. Soy sano por la llaga de Jesús. Abra la boca y diga, yo soy sano por la llaga de Cristo. Declárelo, porque entonces viene la palabra de fe. Soy sanidad, tengo salvación, liberación, fortaleza, avivamiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Respire profundo y dale un aplauso al Señor. Respire profundo, dele la gloria a Cristo. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, tome asiento. Bueno, el fundamento o cimiento tiene que ver con una construcción, ¿verdad? Cuando usted va a edificar una casa, lo primero que hace, ¿qué cosa es? Pone el cimiento, porque ahí va a edificar un edificio, una torre, una casa.
¿verdad? Entonces, eso tiene que ver, y eso es lo que va a dar la base. Entonces, Jesús nos muestra claramente en una parábola, habla de los cimientos. Vamos a ver la escritura en Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículos del 24 al 27. Se lo voy a leer, ¿verdad? Porque hoy no tenemos el apuntador acá. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿A un hombre qué? Prudente, sí, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, que no es sensato, que no es sabio, ¿sí? Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, ¿sí? Dice, ambas casas, las dos casas estaban edificadas, pero una sobre una roca y la otra sobre la arena. Entonces el cimiento es importante, porque cuando están edificando sobre la arena, sobre algo que es maleable, algo que es movible, pues se va a resquebrajar. Pero cuando está en el fundamento de una roca, ahí está firme. Entonces, las pruebas vinieron tanto para la casa que estaba edificada en la roca como la casa que estaba edificada en la arena. Fueron las mismas pruebas. Vino el viento, vino la lluvia, vino el río, todo dio con fuerza contra esas casas. Pero la diferencia fue que el cimiento. Y así como esa casa, usted tiene que estar fundamentado en la roca que es Jesús. Usted no va a poner su fe sobre ningún hombre, sobre ninguna institución, sobre ninguna política, ninguna filosofía. Usted va a poner su fe, va a fundamentar su fe en Jesucristo. Amén. Porque Él es la roca. Él es la roca inconmovible. Dice, además, Jesucristo ha vencido al mundo. En Juan capítulo 3, 16, versículo 33, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuánto necesitan paz? Todos necesitamos paz. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Qué palabra tan poderosa nos está dando esta noche el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos. Nosotros ya estamos en la roca. Cuando usted está cimentado su fe en Jesús, nada le va a mover. Vendrán las pruebas más difíciles a su vida. Sin embargo, usted está capacitado para resistir cualquier prueba, cualquier circunstancia. Llámese enfermedad, llámese escasez, llámese problemas familiares, lo que sea, la tentación, lo que sea, usted va a resistir. ¿Por qué? Porque usted se está afianzando de Jesucristo. Amén. Nuestra fe está fundamentada en Jesús. Dice el apóstol Pablo que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Dice 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Miren, vamos a ver el caso de un apóstol, de Pedro. El apóstol Pedro. Él tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con Jesús. Dice, el encuentro personal de Pedro con Jesús tuvo 3 etapas. Primera etapa, Pedro tuvo un encuentro sobrenatural cara a cara con Jesús. Pedro se encontró con Jesús cara a cara directamente, sin necesidad de un sacerdote, de un mediador, de ninguna otra persona. Fue directamente con Jesús, ¿verdad? Y dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuándo tuvo ese encuentro el apóstol Pedro con Jesús? En Mateo capítulo 16, ¿verdad? Cuando él está hablando, Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
y nadie sabía contestar. Entonces decían, pues unos dicen que tú eres Elías, o que eres un profeta, o Juan que resucitó. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo?, les decía. Y solamente Pedro, porque le fue revelada la palabra, contesta y le dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, fue por revelación. Usted puede tener muchos estudios teológicos, usted puede ser un doctor en teología, usted puede ir a los mejores institutos bíblicos, a donde usted quiera, pero si no le ha sido revelado quién es Jesús en su vida, usted no va a tener esa revelación. Solamente va a ser una persona que sabe mucho de la palabra, pero que no la vive, no la pone en práctica. Cuando usted tiene la revelación de la palabra de Dios, usted va a vivir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para vivirla. Amén. Es para leerla, es para conocerla, es para estudiarla, pero es para vivirla, es para aplicarla a su vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el paso número 2 de Pedro dice, el Padre le reveló a Pedro, le dio revelación a Pedro por el Espíritu Santo. Pedro supo por revelación del Espíritu Santo quién era Jesús. Jesús le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, versículo 17. ¿Sí? Por medio de nuestros sentidos naturales nunca vamos a poder captar quién es Jesús, ni por medio de nuestro razonamiento, ni por medio de nuestros estudios, solamente por la revelación. Pedro era un simple pescador, pero le fue dadas grandes revelaciones por la misericordia y por la gracia de Dios. Así que tenemos esperanza, hermanos, tenemos esperanza, ¿sí? Que Dios te quiere revelar grandes cosas. ¿Quién es Él? ¿Qué significa Jesús para tu vida? ¿Sí? Cuando recibimos la revelación de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y que Él murió por nosotros, tomando el lugar que nos correspondía ocupar en la cruz, debemos responder reconociéndole y recibiéndole. Debemos decirle como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, yo creo en ti, te recibo en mi corazón. Por eso es importante recibir a Cristo en el corazón. Porque cuando dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 13 y 14, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí es cuando usted se convierte en un hijo o en una hija de Dios, cuando usted reconoce aquí en la vida a Jesucristo. ¿Sabe por qué razón? Porque los ángeles, viendo a Dios, le fallaron. Ahora Dios quiere que usted, sin verlo, usted le sea fiel, usted decida seguir a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el punto número 3, Pedro hizo una confesión pública de su fe en Jesús. En Mateo 16, Pedro hace una confesión delante de sus compañeros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso cuando nosotros hacemos esa declaración de fe, esa oración del penitente pecador, o como le quieren llamar, una oración de fe para recibir a Cristo en su corazón, tenemos que declarar que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y que le invitamos a que venga a morar en nuestro corazón. Aleluya. Entonces, aquí podemos notar que el Señor siempre nos da dos opciones. O lo recibimos, lo confesamos, lo aceptamos o lo rechazamos. Yo le quiero decir que la primera vez que a mí me lo ofrecieron en un servicio, así como aquí, ¿verdad? En una iglesia, ¿verdad? El pastor estaba diciendo, ¿alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Y alguien quiere recibir a Cristo en su corazón. Y yo dentro de mí, yo decía, bueno, yo soy católico, pues yo
pues yo sí creo en Jesús, yo creo que no necesito pararme, yo creo que no necesito ir allá al frente para declarar que Jesús es mi Señor, ¿verdad? Al cabo que, pues yo sé, Señor, tú sabes que yo creo en ti. Y sabes una cosa, siento que fue la primera vez que Dios me habló en una manera palpable, audible, bueno, yo no sé, pero me dijo, bueno, fue más bien una voz interior, fue una voz interior que me dijo, el que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Y entonces dije, no, Señor, yo me paro y yo voy al frente, porque yo no te voy a negar. Porque entonces aquí es cuando la fe tiene obras. Amén. La fe tiene obras. Entonces, por eso es importante que nosotros reconozcamos a Jesucristo y que lo hablemos con nuestra boca, lo creamos con nuestro corazón, porque dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? En el capítulo 10, versículos 9 y 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Qué importante es lo que estamos hablando con nuestra boca. Aleluya. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor Jesús? Gloria a Dios. Aleluya. Santo el Señor. Muchos creyentes van a la iglesia, pero son como de la secreta. No quieren que sepan que son cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les da pena, les da vergüenza, porque sienten que les van a hacer bullying. Pero Jesucristo dijo, no te avergüences de mí, para que yo no me avergüence de ti el día que vayas a la presencia de mi Padre, ¿sí? Entonces es importante que tanto en público como en privado siempre testifiquemos que somos hijos de Dios. Amén. Es más, te voy a decir algo. Dice la Escritura que el Señor nos pondrá una placa en la frente que dice santidad a Jehová. Y en cierta ocasión que he estado orando, porque en las mañanas oramos por la ciudad, y a través de una escritura en el libro de Ezequiel, nos hablaba el Señor de que si nosotros estamos intercediendo por la ciudad o por el país, ¿sí? Estamos intercediendo, nos estamos librando a nosotros mismos del mal que viene, ¿sí? No solamente librando a la ciudad, sino a nosotros mismos. Así que yo te invito a que no solamente hagas oraciones para ti, sino que ores por la ciudad, ores por Guadalajara, ores por Jalisco, ores por México, oramos por los 32 estados de la República Mexicana. Así que, pues, tenemos un gran país por el cual orar y hay mucha necesidad. Yo te invito a que te conviertas en un intercesor, una intercesora, orando por México. Amén. Ok, entonces, edificando sobre el fundamento que es Jesucristo. En la base, el cimiento, ahí se empieza a edificar las columnas, los muros, toda la estructura, ¿verdad? Entonces, sobre Jesucristo. Y cuando hay tormentas, cuando las tormentas lleguen a tu vida, no las menosprecies. ¿Quién está pasando por una prueba bien difícil, pero fuerte, como no la habías pasado? A ver, levante la mano. ¡Ay, santo el Señor! Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos aquí, si no es que la mayoría o todos, estamos pasando. No menosprecies esas pruebas. ¿Sabes una cosa? Estamos siendo procesados por Dios. Amén. Estamos en el proceso de Dios. Dios te quiere procesar hasta que llegues a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no menospreciemos esas pruebas, porque esas pruebas nos van a dar una visión diferente. Una vez que las hayamos vencido, nos van a dar una perspectiva completamente diferente de la vida, ¿sí? Porque las vamos a ver a través de los ojos de Dios, no de tus propios ojos. Cuando empezamos la prueba, la vemos a través de nuestros propios ojos. Entonces, como tendemos a ser egoístas porque pensamos nomás en nosotros mismos, entonces, pues la vemos y por lo general nos acompaña un sentimiento de autocompasión y de autojustificación. Lo hice porque me la hicieron, ¿verdad? O porque todos los demás lo hacen también yo lo hago. Nos autojustificamos
o nos autocompadecemos. Pero quiero decirte que ambas cosas son pecado delante de Dios. Ni la autojustificación ni la autocompasión es bien vista por Dios. Tú puedes tener compasión por las almas, puedes tener compasión por los demás, pero cuando nos empezamos a tener compasión por nosotros mismos, estamos rayando en un orgullo que a Dios no le agrada. Amén. De hecho, cuando alguien se ofende, ¿alguna vez te has sentido ofendido? Yo sí, alguna vez me he sentido ofendido. ¿Sabes que el sentirse ofendido es orgullo? ¿Sabías eso? Si yo me siento ofendido es porque yo traigo orgullo. Si no me ofende la ofensa que me hicieron, es que no tengo orgullo. ¿Me explico? Entonces, son diferentes maneras de ver la vida, pero que te van a ayudar cuando has pasado ya el proceso de esa prueba. No menosprecies. Hay cosas que vas a aprender en medio de las tempestades, ¿sí? En medio de las tempestades vas a aprender ciertas cosas que no las habías aprendido antes. Mira, la vida es un proceso. De niño, en tu infancia, aprendiste ciertas cosas, en la adolescencia otras, en la juventud otras, y así vamos aprendiendo. Vamos cargándonos de un equipaje hasta que finalmente llegamos a la meta de la vida. Y entonces ahí es cuando tenemos que entregarle los frutos al Señor. Y una de mis oraciones es, Señor, que cuando llegue a tu presencia, yo pueda escucharte decir, en lo poco fuiste fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor, ¿sí? Que seamos fieles donde Dios nos pone. No importa las pruebas, no importa las circunstancias. Si tú naciste o estás viviendo aquí, es porque Dios te necesita aquí y te quiere usar para bendecir a otras personas. Déjate usar por Dios. Hay dos formas de edificar, ya que tenemos el cimiento que es Jesucristo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice Lucas capítulo 6, versículos del 47 al 49. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca, sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es la misma parábola, pero te fijas que aquí la está describiendo el apóstol Lucas y en la otra la estaba describiendo el apóstol Mateo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la Biblia, existen dos formas de edificar. Hay dos formas de edificar: con prudencia y sabiduría o con insensatez y desobediencia. ¿Cómo te gustaría edificar tu vida? ¿Cómo te gustaría edificar tu fe? Con prudencia y sabiduría, ¿verdad? Para edificar con prudencia y sabiduría tenemos que remover ciertas cosas de nuestra vida, tales como, punto número 1, las tradiciones. Las tradiciones nos afectan, ¿sí? Hay tradiciones que van incluso en contra de la palabra de Dios, aunque vengan de la misma iglesia, pero van en contra de la palabra de Dios. Las tradiciones. Otra es la discriminación. Cuando discriminamos a alguien por causa de su raza, del color de su piel, de su estatus económico, eso no le agrada a Dios. Las discriminaciones, la incredulidad. La incredulidad puede comenzar como una actitud en tu vida, pero después entra un espíritu de incredulidad y hay que reprenderlo y hay que echarlo fuera, porque si no, no te va a dejar creer en la palabra de Dios. Hay espíritus de incredulidad que se meten en las personas porque entraron a través de un maestro ateo en la escuela o a través de una de las películas que estuvimos viendo, a través de incluso de los espíritus familiares de la misma familia. En fin, hay muchas formas a través de las cuales
entra un espíritu de incredulidad, ¿verdad? Y el último es la rebelión, ¿sí? Todo descendiente de Adán lleva un rebelde adentro. Todo descendiente. ¿Cuántos descienden de Adán? Descendemos, dijo el otro, ¿verdad? Todos. Pues llevamos un rebelde dentro. Por eso necesitamos crucificar nuestra carne, someterla a la palabra de Dios, para que la carne esté sometida. ¿Qué es la carne? Son las emociones, es el orgullo, las pasiones, ¿verdad? La lujuria, todas esas cosas tenemos que crucificarla porque lo llevamos dentro, entonces tenemos que renunciar a esas cosas. Amén. Tener conocimiento y fe de la palabra de Dios nos ayuda a eliminar tradiciones, discriminación, incredulidad y rebelión. Todo esto nos impide crecer y mantenernos cimentados en la roca que es Cristo. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Es lo mismo, la palabra, el verbo, ¿verdad? Desde la eternidad y hasta la eternidad. De la eternidad pasada a la eternidad futura. Nosotros estamos en una esfera de tiempo. Amén. Mire, el tiempo es tan relativo, como dijo Einstein, ¿verdad? El tiempo es tan relativo, que venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. Jesucristo dijo, yo vengo del Padre y voy al Padre. Amén. El tiempo de la humanidad es como un chispacito nada más. Haz de cuenta que estás en el Estadio Jalisco, en el Estadio Azteca, y ahí hay una chispita así nomás por un instante, por una fracción. Eso es el tiempo. La Biblia dice que un día va a dejar de existir el tiempo ya no será más. Cuando haya terminado todo, ¿sí? Al final, entonces ya no va a existir el tiempo. Entonces, el tiempo ahorita lo estamos viviendo y se está acelerando más, hasta que llega un momento en que ¡shum!, deja de existir, ya, ahí dejó de existir el tiempo. Y entonces seremos juzgados, ¿verdad? Bueno, quienes no tengan a Cristo, porque los cristianos vamos a pasar por ¿cómo se llama? El trono del Cordero. El gran trono blanco va a ser el juicio para las naciones, ¿verdad? Pero por el tribunal de Cristo se llama, el tribunal de Cristo, en donde va a haber galardones, va a haber premios, va a haber coronas para aquellos que se mantuvieron firmes, sólidos, estuvieron sirviéndole a Dios, amén, no por lucro, sino por amor a Dios, por amor al Padre Celestial, por amor a Jesús. Amén. Bueno, entonces dice, Jesús era, es y será el verbo, la palabra, ¿sí?, de Dios. Usted no puede decir que cree en Cristo, pero no cree en la Biblia, porque Jesús es la misma Biblia. Amén. Es la misma palabra de Dios que está escrita en las Sagradas Escrituras. Es el verbo que el Padre lo engendró en sí mismo y salió, fluyó y empezó a crear todo el universo. Y después hubo un momento en que creó a la humanidad, pero de sí mismo, ¿verdad? Y como el Padre sabía que la humanidad iba a fallar, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, en su primera carta, entonces dice que preparó de antemano al Cordero para que Él fuera a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿sí? Y así poder ser redimidos, ser salvados. Ahora tenemos esa salvación. Ahora, ¿qué nos corresponde? Obedecer, hermanos, obedecer. Y dice el apóstol Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer los mandamientos, así de sencillo, amén. Entonces, dice, Jesús era, es y será el verbo, la palabra de Dios. Usted no puede decir que cree en Cristo, pero no cree en la Biblia,
porque Cristo es el verbo hecho carne. Por eso, para edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús y hacerlo con prudencia y sabiduría, se necesita obedecer la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra, punto número 1, Cristo se manifiesta a nosotros a través de su palabra, ¿sí? Ve a Tito capítulo 1, versículo 3. Si usted quiere estos apuntes, yo se los puedo proporcionar. Amén. Punto número 2, el Padre y el Hijo se revelan a nosotros. Se nos revela el Padre y se nos revela Jesús como se le reveló a Pedro. Recuerden, Lucas capítulo 10, versículo 22. Punto número 3, podemos distinguir los verdaderos discípulos de aquellos que no lo son, o los que todavía les gusta, oyen por aquí la musiquita y les empieza por acá a bailar la patita, ¿verdad? Les encanta todavía las cosas de la carne, del mundo, es que yo, pues mira, soy intenso, así soy, ¿verdad? Entonces, pues andan todavía como vacilando, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 8, versículo 31. Punto número 4, sabemos por su palabra que Dios nos ama. Juan capítulo 13, versículo 1. Y punto número 5, nos llena de amor el uno por el otro. Juan capítulo 13, versículo 35. Ya no le doy las escrituras, pero si los quieren, les doy estas apuntes para que ustedes los estudien en su casa. Y quienes nos están viendo en internet, la predicación queda y entonces usted puede volverla a oír ahí. Nuestras responsabilidades como discípulos. Cuando guardamos la palabra de Dios y llegamos a ser sus discípulos, tenemos ciertas responsabilidades que cumplir. Ok, ¿cuántos quieren ser discípulos? Amén. Pero dígalo con fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Saque la fe que está en su corazón. Amén. Bueno, si usted quiere ser discípulo, conlleva una responsabilidad. ¿Sí? Primero, somos responsables de edificarnos a nosotros mismos. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, ¿sí? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Se acuerda que mucha gente dice, es que San Pedro fue el primer papa que hubo? ¿Se acuerda? Por ahí lo dijeron, ¿verdad? Porque como le dijo, dicen que le dijo Jesús, y tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces piensan que la comisión se la dio a Pedro, pero en realidad cuando está hablando Jesús, está hablando de la verdad que dijo Pedro. ¿Sí me explico? De la verdad que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora, Simón significa fluctuante, y Pedro, piedra, pero es una piedra chica, es una piedra que puedes agarrar con una mano. Dice, y sobre esta roca, en el original así está escrito, ya no es una piedrita así, es una roca, como las rocas de Tapalpa, así. Una roca enorme, ¿sí? Sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Entonces, pero aquí Pedro está diciendo, acercándoos ¿a quién? A él, a Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ustedes también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y la otra responsabilidad, somos responsables de edificar nuestras vidas. De esto nos habla la carta a los Efesios cuando dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Mire, antes de yo convertirme, y esto lo he predicado ya algunas veces, pero quizá hay gente que no lo ha escuchado. Antes de que yo convertirme, cuando yo iba a la religión tradicional, ¿verdad? Un tiempo le dije, Señor, pues ya no voy a venir los domingos, al cabo que, pues mira, pues tú estás en todas partes,
O sea, me hice tan convenenciero que dije, pues tú estás en todas partes, pues igual yo platico contigo aquí en mi casa o donde quiera que ande, ¿no? Entonces, yo hacía lo que yo quería. Pero cuando vine a conocer de Jesús realmente cómo es, este versículo me sacudió. Entonces, yo vi que yo llevaba una vida de hipocresía y de conveniencia. ¿Por qué razón? Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo a través del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, a ver, repite conmigo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero ¿quién es el que me ama? El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Sí? Luego en el versículo 23 dice, el que no me obedece no guarda mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos. ¿Sí? Entonces yo pensaba que yo amaba a Dios y podía pecar libremente. Pero ya cuando dice Dios, no, si me amas, me obedeces. Entonces me cambió la jugada. ¿Sí me explico? Entonces, qué importante es que si nosotros amamos a Dios, lo vamos a honrar con obediencia, con la obediencia. Amén. Él nos enseñó la obediencia porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo te quiero invitar en esta noche a que no cambies tu fundamento. Te estoy enseñando en qué se basa la fe cristiana. Porque en estos tiempos la gente empieza a inventar tantas cosas, tantas doctrinas, que se nos olvida cuál es la base sólida, el fundamento que es Jesucristo. Amén. Porque en Cristo, hace un momento cantábamos, su amor es grande, su amor es alto, es ancho, es profundo, es sobrenatural. En Cristo tenemos sanidad, liberación, fortaleza, avivamiento. Amén. Si tú necesitas sanidad, Dios te puede sanar. Si tú necesitas restauración, Dios te puede restaurar. Si tú necesitas la provisión, Dios te va a proveer. Pero es cosa que le creas, que jales las promesas. Haz de cuenta que estos lienzos que están aquí, estás tan desesperado y tan desesperada, y si ahí está tu bendición, los empiezas a jalar hasta que caigan. Empiezas a hacer boquetes en el cielo, en el tercer cielo, jalando tu bendición, jalando tu provisión, lo que estás necesitando para tu vida. Amén. Yo quiero orar por tu fe. Quiero orar por tu fe, para que tu fe no falte. Que tu fe no falte. ¿Sí? Porque en estos tiempos la fe está siendo sometida a prueba en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, por favor, levanta tus manos. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, oramos por cada persona que está en este lugar y por las personas que están viendo esta transmisión. Y te pido, Señor, que fortalezcas la fe de cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús. Señor, que ellos basen su fe en Jesucristo, que no flaqueen, que no desmayen. Señor, dales una mega fe. Dales una mega fe, porque así está requiriéndose ahora en este tiempo. Oramos, clamamos y suplicamos para que tú aumentes la fe que tú les diste desde un principio, Señor. Que el diablo no venga a robarle su fe. Que ellos tengan fe para milagros, fe para sanidades, fe para liberación, fe para ir a otro nivel, Señor, a otro nivel de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy declaramos, Señor, que abre las ventanas de los cielos y derramas bendición en su vida, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén. Ahora repita conmigo, Señor Jesús, es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no he visto, pero que creo con mi corazón y sé que lo recibo. Hoy te doy gracias por fortalecer mi fe. Gracias por proveerme. Gracias por sanarme.
Gracias por liberarme. Gracias por restaurarme. Gracias por darme vida eterna. Hoy recibo todas estas bendiciones a través de la fe en tu palabra. Señor, no me moveré ni a derecha ni a izquierda. Caminaré en tu justicia, en tu paz, en tu gozo, en tu amor, Señor, sabiendo que tú amas a aquellos que te buscan, a aquellos que te anhelan. Dame hambre, dame sed de tu palabra para buscarte cada día, cada noche, cada madrugada, para buscarte con denuedo. Señor, quiero estar apasionado por ti. Tú eres el fundamento de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Tú eres la fuente de agua viva. Solamente de ti puedo tomar para no volver a tener sed. Gracias, Señor, porque tú sustentas mi alma. Tú me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Así lo has prometido y así lo creo, que cumplirás tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén.